Bueno, vamos a hablar sobre algunos aspectos de la política uruguaya. Vamos a empezar con la historia de los partidos políticos. Bueno, para muchos historiadores, la raigambra de los partidos tradicionales es preconstitucional, o sea, más o menos entre 1828 y 1838, y surge con los bandos blancos y colorados, que tenían como figura principal, como figura a seguir, la del caudillo. Y bueno, a partir de esto nace una nueva forma de representación que era la de la divisa. Bueno, esta división generó el primer enfrentamiento entre caudillos haciendo uso de las divisas y se da el 19 de septiembre de 1836 durante el gobierno de Manuel Oribe. Este enfrentamiento se denominó como Batalla de Carpintería y se da la mano de los primeros representantes de las divisas, que eran en el caso de la divisa blanca, Manuel Oribe, y en el caso de la divisa colorada, Fructuoso Rivera. Unos años después se produce la primera definición del contenido ideológico de las divisas, por lo que el sector colorado se identificaba más con el sector urbano, lo modernizador, y muchas corrientes liberales europeas, y el sector blanco, por otro lado, se identificó con el campo, sus intereses, con la nacionalidad oriental y con el orden y la autoridad. Luego en 1870, luego de haber fracasado la política de fusión y de haber resurgido nuevamente el gobierno de divisa, el país sufre una gran crisis política, lo que conllevó a la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio en 1870, siendo una de las más grandes del siglo por la cantidad de hombres que movilizó y por los daños económicos causados a las campañas, a los estancieros y a los comerciantes. Bueno, la Revolución de las Lanzas dura 2 años y terminó en 1872 con la Paz de Abril, concediéndoles verbalmente a los blancos 4 jefaturas departamentales, que eran la de San José, Canelones, Florida y Cerro Largo. Después, entre 1896 y 1910, surgió en el Partido Nacional la figura del caudillo Aparicio Saravia, y en el caso del Partido Colorado surgió la figura de José Valle y Ordóñez, quien luego en el siglo XX, el 1 de marzo de 1903, asume la presidencia. Asumiendo la presidencia José Valle y Ordóñez, el vallismo se convirtió en un movimiento político que desde el Estado expresó la idea de un país modelo. La ideología vallista hacía énfasis en el progreso, en proteger a los más débiles y en establecer una igualdad natural. Y bueno, con estas ideas de justicia social se llevaron a cabo grandes reformas importantes. Ya en la década del 20 surgieron nuevas divisiones dentro del Partido Colorado, como por ejemplo, por la tradición, liderado por Julio María Sosa, el Partido Colorado Radical, que está dirigido por Feliciano Viera, y Avanzar, que está dirigido por Julio César Grauert, que representaba a la izquierda partidaria. Y con el golpe de Estado de 1933, la división dentro del Partido Colorado aumentó y la figura de Terra que surgía en aquel momento tuvo el apoyo de su propio sector, que provenía del vallismo, pero así también como de los grupos veristas y socialistas, el Partido Colorado Conservador y los antivallistas, así como también gran parte del Partido Nacional. Ya en el caso del Partido Nacional, en el siglo XIX vemos que existía un enfrentamiento dentro del Partido Nacional que se daba entre caudillos y doctores. El ala caudillista, que estaba representada por Aparicio Saravia, se enfrentaba al directorio, que estaba integrado por los doctores, o también llamados pelucones. Y en el siglo XX fue Luis Alberto de Herrera el que se encargó de unir estas dos posiciones, integrando el directorio del Partido Nacional. Las ideas del herrerismo estaban construidas con un fuerte nacionalismo, donde se tenía como prioridad al país antes que cualquier otra parte del mundo. Por eso también el recelo al aluvión inmigratorio, donde el argumento del herrerismo era que no se debía transformar a los orientales en huéspedes de su propia casa. Estas ideas trajeron como consecuencias reacciones opuestas dentro del partido, como por ejemplo la creación del Partido Nacional Independiente, que luego también el respaldo de Herrera a Terra ahondó las distancias entre ambos grupos políticos. Recién luego de 25 años de ruptura, el Partido Nacional vuelve a reunificarse, lo que le da la victoria al Partido Nacional. En ese entonces surge también la figura de Wilson Ferreira Aldunate, nacionalista independiente de la lista 400,
Y bueno, Wilson Ferreira ya había auspiciado desde el Ministerio de Ganadería la transformación de algunas estructuras agropecuarias, pero donde alcanzó el perfil de liderazgo fue sobre todo en el Senado, creando el Movimiento por la Patria, de donde precedían de distintas filas políticas, incluso hasta izquierdistas moderados. Su postura apostaba al centro y realizó varias alianzas con otros sectores, como por ejemplo el Movimiento Nacional de Rocha, Divisa Blanca, y con esto se presenta en 1971 con la fórmula presidencial Wilson Ferreira-Carlos Julio Pereira, aunque en las elecciones de ese año el Partido Nacional perdió las elecciones por el 1% del electorado. Y ya en 1973 no apoyó el golpe de Estado y se vio obligado a exiliarse tras realizar una dura campaña contra la dictadura militar, convirtiéndose en líder indiscutible del Partido Nacional hasta el día de su muerte en 1988.